Hola amigos, un verdadero placer encontrarnos nuevamente aquí en este espacio para seguir analizando temas que tienen que ver con las economías regionales. Pero comenzamos ya presentando los principales títulos. Jornada de APRESID. La problemática de los suelos se debatió en el primer encuentro organizado por la Regional Villa María de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Conocimiento sustentable. Para no ocasionar daños en el ambiente, hay que saber más sobre los productos fitosanitarios. Conversamos sobre este tema con Marcelo de la Vega, experto de la Universidad Nacional de Tucumán. Infraestructura urbana. AERCA lanzó un concurso para remodelar distintos sectores del centro villamariense. Además, le preguntamos a Ignacio Tobo, gerente de la entidad, ¿qué pasa con la actividad comercial? Bien, comenzamos a desarrollar los títulos que presentamos y bueno, en primer término, la jornada de APRESID que se concretó en la Sociedad Rural Villa María y que fue la presentación de la regional de esta entidad que bueno, justamente busca obtener información regional. Bueno, el tema que se debatió, la problemática de los suelos. Bueno, distintas disertaciones. Nosotros conversamos con Santiago Lorenzati. Él se refirió a cuestiones de la siembra directa, cómo repensar aquellos conceptos fundamentales que en los últimos años parece haberse olvidado. Esto hablábamos. Bueno, yo creo que fue muy interesante la elección que hizo la regional de APRESID de Villa María en volver esos pilares básicos, que principalmente tiene que ver con que en los últimos años, podemos decir 15 años aproximadamente, hemos venido simplificando el sistema de producción, llevándolo a extremos de hacer casi un solo cultivo y de manera repetitiva en cuanto al uso de determinadas herramientas de control de maleza, de insectos. Y eso, cuando uno simplifica al extremo, lo que hace es justamente la naturaleza reacciona y ajusta. Y bueno, justamente es volver a los conceptos básicos que hicieron que la siembra directa sea un sistema sustentable y que tiene que ver en entender lo que pasa en el suelo y luego entonces sí ajustar las estrategias de manejo para no simplificar esos sistemas, para volver a tener sistemas más complejos, más parecidos a lo que sucede en la naturaleza, digamos, en un campo natural, ¿no? Porque la siembra directa básicamente lo que hace es imitar lo que sucede en una situación natural de suelo. Obviamente con otro objetivo, que es producir, pero en simultáneo cuidando ese ambiente. Y creo que justamente la simplificación del sistema que se hizo atenta contra ese cuidado del ambiente y es hora de volver a encauzarnos, más aún que hoy tenemos un contexto un poco más favorable para la inclusión de algunos cultivos como trigo, como maíz, que son cultivos que permiten, de la mano de la rotación de cultivo, ya ir mejorando el aporte de rastrojos y de carbono que hacemos en nuestro suelo y pensando entonces sí en una agricultura sustentable. Esa simplificación en las prácticas productivas que estabas mencionando también lleva o ha llevado en este último tiempo a otra simplificación que es cuestionar directamente la siembra directa, como lo hemos escuchado a partir de algunas cuestiones vinculadas fundamentalmente a los anegamientos, digamos, y al exceso hídrico. Seguramente, cuando uno hace algunas cosas mal, por más que haga unas poquitas bien, las consecuencias de eso van a ser las que se ven. Y este año, por ejemplo, los últimos años tuvimos consecuencias de excesos hídricos, tuvimos consecuencias de aparición de malezas resistentes, todas. Cuando buscamos la causa común es la misma, la simplificación del sistema. Y acá la culpable de eso no es la siembra directa. Por suerte estaba la siembra directa, que es actuó como atenuante, pero no alcanza con hacer siembra directa solamente. Tenemos que, como decía anteriormente, rotar cultivos que aporten, que consuman primero esa agua, o sea, no caer en el monocultivo y en un solo cultivo por año. Tenemos que apuntar a hacer 2 cultivos por año en la medida que el agua lo permita. Hoy tenemos justamente excesos hídricos y oferta hídrica para poder apuntar a hacer 2 cultivos por año. Incorporar a su vez cultivos de mayor consumo y de mayor aporte de rastrojo, como trigo, como maíz, como sorgo, como pasturas. Y de la mano entonces de esa rotación, incorporar también la fertilización estratégica que permita usar más eficientemente ese agua, que me permita devolver más rastrojos, hacer un manejo integrado de plaga, no caer solamente en la intervención química, ese es un elemento más. Para eso hay que monitorear, hay que patear los lotes, como se dice, conocer los cultivos, conocer las plagas, es decir, meter más conocimientos por unidad de superficie. Si volvemos a la agronomía con mirada de sistema mucho más integrada y no a la simplificación, vamos a estar resolviendo muchos de los problemas que hoy tenemos. Obviamente el de exceso hídrico tiene otros componentes como falta de infraestructura, sobreoferta de agua, cambio climático, etcétera, etcétera. Pero sí tenemos que hacernos cargo que en el agro
la simplificación de sistemas y la caída de un monocultivo como fue la soja solamente fue un elemento más que ayudó. Entonces la herramienta que tenemos es seguir en siembra directa, pero con más cultivos por unidad de tiempo, fertilizar esos cultivos y obviamente luego sí, a nivel ya más macro, obras de infraestructura que permiten manejar esos excesos hídricos. Justamente graficabas en esta idea, digamos, de eficientizar el uso de agua, la cuestión de la bombilla, ¿no es cierto? Los determinados cultivos toman a 1 metro, 1,5 metros, pero otros pueden llegar a 5 y de esa manera lograr compensar justamente esos excesos. Sí, totalmente. El suelo nos ofrece a nosotros un volumen determinado de profundidad. En esta zona los suelos no tienen una limitante de tosca o de impedimentos que nos limiten esa profundidad. Si nosotros solamente caemos en un cultivo por año y que explore 1 metro, 1,20 metros, 1,50 metros como máximo, lo que vamos a estar haciendo es usando un volumen determinado de suelo. A la medida que pongamos cultivos con mayor profundidad de raíces, por ejemplo, dentro de los cultivos, en la secuencia agrícola, la incorporación de la vicia como cultivo de cobertura llega a más de 3 metros, o en los sistemas mixtos, las pasturas llegan a 5 o 6 metros, vamos a estar ampliando el volumen, ¿no es cierto?, de suelo explorado y por lo tanto usando un tanque mucho mayor y no solamente esa capita superficial. Entonces, eso, al vaciar el suelo en más profundidad, cualquier lluvia que caiga va a reponer eso y no vamos a llegar rápidamente a niveles de saturación, que fue lo que sucedió en los últimos años. Entonces, creo que el aumentar el volumen del tanque, como decíamos en términos figurativos, a partir de raíces más profundas, es una herramienta que tenemos en la agronomía para utilizar en estos momentos de excesos hídricos. Y también conversamos con Rodolfo Gil, experto de Lista Castelar. Bueno, él se refirió al manejo responsable tanto de los suelos como del agua. Hoy se habla mucho de la sustentabilidad, en todas las agendas nacionales e internacionales está el tema de la producción de alimentos, fibra, energía para nosotros, para el mundo, pero hoy hay otra demanda que es la calidad alimentaria, la seguridad alimentaria y el ambiente. Se habla mucho de cambio climático y todo eso tiene mucho que ver con el manejo estratégico que nosotros hacemos en nuestro sistema de producción. Partiendo de la base de que nuestra fábrica se funda en el uso de los recursos y en ese sentido el suelo y el agua son dos recursos, en particular en esta zona centro de la provincia de Córdoba, que tienen una función fundamental y además que por sus características amerita que nosotros hagamos un manejo estratégico para poder cuidarlos. ¿Qué es lo que hay que volver a repensar justamente para manejar responsablemente el suelo en el marco, ¿no es cierto?, de los inconvenientes que se vienen presentando en los últimos tiempos? En realidad lo que hay que repensar y de alguna manera consolidar son los principios básicos, que no es otra cosa que los principios básicos de la naturaleza. En el tema que nos compete sabemos que cómo funciona esta fábrica es usando el agua básicamente, que nosotros tenemos que almacenar en los suelos, y los cultivos lo que hacen es utilizar esa agua transpirándola y en ese mecanismo de transpiración fijan el carbono del aire para primero construir las estructuras verdes, que es lo que me va a permitir captar el recurso principal, que es la energía solar, que es lo que mueve la fábrica. Pero no solamente eso sirve para producir grano, que es lo que le da sustentabilidad a la empresa, o forraje o cualquier otro producto después vendible, sino que nos permite de alguna manera fabricar uno de los componentes centrales de mantener la capacidad productiva del suelo, que es la materia orgánica, que es el carbono orgánico del suelo. Y nadie nos vende la materia orgánica la tenemos que fabricar nosotros a través de ese manejo. A través de una intensificación de la agricultura, rotación de cultivos, incluso rotación con pasturas, y tratando de que los procesos de descomposición de esta materia orgánica no superan a los procesos de construcción. Lo que estoy diciendo no es otra cosa que tratar de imitar la naturaleza, tratando de que el suelo descanse lo menos posible, como lo hace la naturaleza que trabaja los 365 días del año, y ese principio lo tenemos que trasladar a nuestro sistema de producción. Claro está que estamos en una zona, si se quiere, semiárida, donde el recurso agua es lo que nos condiciona fundamentalmente. Entonces nuestro desafío como manejo estratégico es cómo hacer que el suelo descanse lo menos posible en la medida que el agua me lo permita.
Establecemos la primera pausa aquí en Cadena de Valor. Ya volvemos.